Buen día, bueno, vamos a continuar con la clase de cálculo diferencial. Hemos estado viendo, analizando algunas funciones lineales, ¿sí? Entonces, este, se me hizo buena idea presentarles algún ejemplo práctico de donde podemos visualizar un poco mejor lo de las funciones lineales, ¿no? Y la recta, el cruce de las rectas. Fíjense, los que llevaron física conmigo en primero en la remedial, este problema alguna vez lo hicimos, no me acuerdo en qué época, pero ya lo habíamos hecho. Entonces, vamos a analizar un problema de física, ¿no? Con lo que hemos estado viendo de funciones lineales o del cruce de las dos rectas. Dice, en el ejemplo práctico A que les preparé, dice, determinar la tensión en la cuerda A y B cuando, así como se muestra en la figura, cuando el peso del bloque es 90. ¿Sí? Esta es la cuerda A, ¿sí? Sale tensión, la cuerda B sale tensión y esta es el peso de 90 newtons aquí en el bloque. Entonces la idea es que las cuerdas se mantengan en equilibrio con el bloque y para esto necesitamos que su sumatoria de fuerzas en X y Y sea igual a cero. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X tenemos que hay dos fuerzas, que es la fuerza en A negativa y la componente en B, Bx, lo que le llamaríamos, por coseno de 40, esa sería la componente en X de B, que sería esta cuerda A y la componente en X de B. Este ángulo mide 40, entonces por eso es más b coseno de 40, una es negativa y la otra es positiva. Esta va para el lado izquierdo, el eje de las x negativo y este va el positivo. En el caso de la sumatoria de fuerzas en y tenemos solamente la componente en y de la fuerza b y el peso, que es negativo y debe ser igual a cero. O sea, la componente en y es esta que está aquí, la componente en y, esta y el peso. Son las únicas dos fuerzas que intervienen en la sumatoria de fuerzas en y. Esto es igual a cero. Entonces, pues la idea es que se cumpla esta condición, esta restricción, donde la fuerza A y B en sus sumatorias en fuerza en X y en Y son cero, ¿sí? Para que el sistema se mantenga estático, sin movimiento, o sea, que esté ahí de forma permanente, estática. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, fíjense, antes de continuar, aquí lo interesante es que hemos estado viendo en lo del cruce de las rectas necesitamos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Entonces en el ejemplo este práctico de equilibrio tenemos dos ecuaciones que son las fuerzas en X y la sumatoria, fuerza en X, sumatoria fuerza en y tenemos dos incógnitas que son A y B. Entonces se cumple, son dos ecuaciones, dos incógnitas. La idea es ver, igual que lo que hemos visto de manera teórica, si son dos ecuaciones, dos incógnitas y hay una solución para que esto sea cero, debe de haber un cruce entre las dos rectas o entre las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, pues yo lo primero, igual que el otro, el primer paso es determinar, pues aquí cuánto vale A y B. Por decir, aquí puedo determinar B sencillamente en la ecuación de 49. ¿Por qué? Pues porque despejo B, ¿no? Sería 90, lo paso al lado positivo, entre seno de 40 me da 140 newton, ¿sí? Entonces, eso es lo que vale B. Ahora, para A, pues yo lo que hago es sustituir lo que me dio en B, 140, y me puse 104, 140. En la fuerza en X, entonces sería menos A más B, vamos a sustituir aquí en X, lo que nos dio en B, nos vamos a sustituir en X, que es 140 por coseno de 40, nos da 107.24, y despejando de aquí a nos da que es 107.24. Entonces ya conocemos A y B. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esta es la solución cuando esto es lo que debe de valer. A debe valer 107.24 y B 140 newton. ¿Para qué? Para que este sistema se mantenga estático y no se caiga, ¿no?
La restricción es que sea cero, o sea, que se mantenga estático, es lo que necesitamos para que esté en equilibrio. Entonces, aparte de eso que ya conocemos, ese sumatorio de fuerzas debe estar en cero, y debe estar estático bajo los valores de A. Si yo le aplico una fuerza mayor a la que ya me dio A y B, pues yo puedo hacer que se pierda el equilibrio y eso se puede tronar o se puede romper. Pero ahora, desde el punto de vista de lo que estamos analizando en cálculo, bueno, en el análisis de las funciones, quiere decir que esta A y B es la solución, es donde cruzan las dos rectas, ¿sí? Entonces ya tengo los valores, ya tengo una interpretación desde el punto de vista de física, vamos a la interpretación del punto de vista de gráfica, ¿no? Entonces fíjense, yo tengo mi ecuación de la recta, que es Y es la recta, M es la pendiente, X es la que podemos variar, B es la ordenada, ¿sí? Es que tanto está inclinada la pendiente, B es que dónde puede empezar nuestra línea, ¿no? Entonces, fíjense, si yo despejo eh, la ecuación este 48 para B y 49 para B, si yo despejara, voy a obtener lo siguiente. Yo le llamé a la primera B1 por la recta 1. Si yo despejo para B, es como si yo tuviera A sobre coseno de 40, ¿sí? Pero pues yo puedo de cuenta multiplicar 1 sobre coseno de 40 por A, me da A sobre coseno de 40. Pero aquí lo que hice fue separarlo en esta forma, sigue siendo lo mismo. Si yo pusiera aquí arriba A sobre coseno de 40, yo lo que hago aquí lo que lo hice fue ponerlo en azul, fíjense. Quiere decir, A es la que va a variar, ¿sí? Y es B aquí es la que es la recta, la variable dependiente. Entonces, M, la pendiente de esta recta sería 1 sobre coseno de 40, ¿sí? Por A. Eso es lo que quiere decir. Este 1 sobre coseno de 40 es mi pendiente. Si se dan cuenta, no acompaña nada aquí. Quiere decir que la ordenada es 0 para esta recta que yo despejé de mis ecuaciones de equilibrio. Entonces, esta es la pendiente que va a tener. A representa X, es la que cambia, más B. No hay B, es 0. Es como si estuviera más 0. No lo puse porque no tiene sentido. Entonces, de la otra ecuación de equilibrio yo puedo despejar B2, que sería 90 sobre seno de 40. Esa recta, ¿qué quiere decir? Fíjense, no tiene ninguna variable en función de X, o sea, no hay una pendiente. Quiere decir que no hay una pendiente, y si no hay pendiente quiere decir que pues es una recta con un ángulo de 0, ¿no? Y 140 va a ser mi ordenada, ¿sí? Quiere decir que no hay una pendiente, pero existe una línea constante, y eso se representa así. Fíjense. Em, Esta es la primera función, 1 sobre coseno de 40, pues tiene una pendiente, pero no tiene una ordenada, entonces la ordenada es 0. Aquí está. Hay una pendiente, pero no tiene una ordenada. Aquí está. Y luego eh, la segunda recta está dada por 90 sobre seno de 40. Quiere decir que no hay una pendiente y que hay una ordenada. Entonces, 140, quiere decir, no hay una pendiente, pues es la pendiente. Entonces aquí esta se mantiene en cero, o sea, hay un ángulo de cero. Y se mantiene constante. Y el cruce que tienen las dos es en nuestra solución, en 107.24 y B en 140 newton. Esa es la solución. Entonces lo que quería que era que visualizaran con un ejemplo más práctico este, el análisis de las funciones lineales. En el ejemplo práctico B que les prepare dice determinar la fuerza en la cuerda A y la barra B de la figura 13 cuando el peso del bloque es de 150. Entonces tenemos el peso aquí 150, 37 grados la cuerda, esta está tensión, esta es una barra, esta compresión. Entonces la sumatoria de fuerzas en X sería menos A coseno de 37, que sería la de la cuerda, la componente en X de la cuerda, y más B, como este es el nodo, aquí es donde está el equilibrio, estamos a compresión. Cuando tengamos una barra, la cuerda está a tensión, pero la barra está a compresión, entonces la fuerza de la barra va hacia acá, hacia el lado positivo de las X, por eso es más B. Una está a tensión y la otra a compresión.
Y luego en Y pues tenemos la componente en Y que sería la componente en Y de la cuerda A por seno de 37. Y tenemos el peso, que es menos 150 newton. Son las únicas dos fuerzas que hay. Entonces, igual, yo puedo despejar de aquí a, el primer paso es conocer la solución. Bueno, A está en 150 menos, despejando A de la 56, de la sumatoria de fuerza en Y, 150 sobre seno de 37 me da 249.24. ¿Sí? Ese es el valor de A para cuando está en equilibrio. ¿Sí? Que todo esto esté de forma estática, el sistema este. Entonces, ¿qué va a pasar con...? Bueno, ya tengo A, lo que va a hacer es sustituir A en la sumatoria de fuerzas en X, que es 249.24. Sustituyo ese valor porque seno 37 me da menos 199 más B, despejo B, me da 199. Y aquí está. Entonces ya tengo que A y B son mis soluciones. En ese punto es donde se van a cruzar las rectas. Entonces lo mismo, ¿qué voy a hacer? Tengo mi ecuación de la recta. Pendiente es la M, X es la variante y más B es la ordenada. Entonces igual fíjense, yo despejo de las ecuaciones de equilibrio de estas dos ecuaciones de 55 y 56 y puedo conocer a 1, yo le digo, lo nombro así porque es la recta 1 y a 2, ¿no? Pero en el despeje pues, nos queda que es 20 coseno de 37, ¿sí? De la ecuación 55. Entonces yo lo que hago es B, entonces divido 1 sobre coseno de 37 es igual 1 por B, pues me queda lo mismo B. Pues es como si tuviera B aquí arriba, ¿no? Sobre coseno de 37. Lo divido para que vean que 1 sobre coseno de 37 es la pendiente. Y no hay una ordenada, entonces quiere decir que la ordenada aquí es 0. Entonces, en el caso de la otra recta sería 150 sobre seno de 37, que es esta, la 56. Yo despejo de ahí y voy a tener que, igual, no tengo una pendiente, pero sí tengo una ordenada. En el tenor no tener pendiente, pues ¿qué es lo que pasa? No tener pendiente, pues la recta se mantiene constante en ese valor, en la ordenada de 249.24 aproximadamente aquí. Y la otra, esta pues si tiene una pendiente, pues no tiene ordenada, fíjense. La ordenada es 0 y si tiene una pendiente que podemos calcular. En el cruce que hay entre A igual a 249.24 y B 199 es la solución. Entonces, la idea de esto era hacer un ejemplo de algo que ya conocen la mayoría o los que llevaron física conmigo en, con el tema de las relaciones de las intersecciones de la recta, de las funciones lineales, y que les quede un poquito más claro y pueden visualizar ya un poquito mejor los problemas.